Pues estamos retomando el caso del Instituto Politécnico Nacional, que está en paro, que fue una noticia desde hace ya casi 2 semanas y que ha permanecido, ¿no? Junto con el caso de Tlatlaya, de las 20 personas que también mataron, y también el caso de Ayotzinapan, que fueron 50 alumnos, ¿no? Pero el caso del Instituto Politécnico Nacional es un caso, yo creo que muy importante, porque está en juego la educación de México, ¿no? Podríamos decir que es de una universidad, pero yo creo que es el caso de toda la educación, ¿no? Para poner como un panorama general para que nuestros radioescuchas entiendan de qué vamos a hablar, es sobre que hay una reforma educativa que se está planteando por parte de la rectoría del Instituto Politécnico Nacional, y los alumnos contestan o hacen una petición diciendo que es imposible llegar a esa reforma educativa porque hay una especialización del estudiantado, ¿no? Y aparte también, en lugar de salir como un ingeniero en mecatrónica, un ingeniero civil, etcétera, saldrían como un técnico, ¿no? En lugar de aumentar la calidad de la educación, se disminuye, ¿no? Y entonces los alumnos protestan. Hay una negociación, te acordarás cuando sale Osorio Chong a recibirles el pliego petitorio, y que en las redes sociales decían que era como darle a tole con el dedo a los alumnos, ¿no? Porque pues ya vimos en esta semana que no fue una contestación seria, ¿no? Sino que les dio largas, lo que estamos hablando en programas pasados de que la gente se cansa de protestar y el gobierno lo sabe, ¿no? Y entonces ahora los alumnos dicen, no queremos solamente que se aplace la reforma educativa dentro del Politécnico, sino que de plano no haya, ¿no? Y otras de las peticiones es de que hay rectores vitalicios que tienen la pensión vitalicia de alrededor de 100,000 pesos mensuales, ¿no? Por rector. Entonces imagínate cuántos rectores ha habido y cuánto cobran. Y esas son como las grandes peticiones y el caso, ¿no? Pero lo importante es la educación, de cómo nosotros, más bien en especial tú, cómo has hablado sobre la educación, que tiene que ser un factor de cambio para que la sociedad mejore, y vemos que es prácticamente como un caso de retroceso. Bueno, como lo he dicho muchas veces, el sueño de cualquier pensador es que por medio de la educación pueda haber las grandes transformaciones del país y del mundo. Bueno, pues es un sueño muy interesante que nunca se ha llevado a la práctica, porque para empezar, la educación se maneja de acuerdo a la filosofía del momento o la que está incidiendo en el momento, la que está vigente, ¿no? La filosofía que está vigente desde hace 2400 años es la filosofía que creó Sócrates, y que tiene una enseñanza especializada, como tú dices, o sea, acuérdate la filosofía predicativa que dice qué son las cosas. Entonces es muy fácil definir qué es agronomía, qué es medicina, pero realmente te está dejando con muy pocas armas, porque estás viendo a las cosas como si fueran aisladas, y no hay nada aislado, todo está integrado, el universo está integrado, y nosotros estamos como seres humanos integrados no estamos solos, y también el conocimiento no puede hacerse en una sola dirección, sino tiene que traer conocimientos de otras direcciones, la interdisciplinaridad que se maneja ahora. Yo creo que ese es el gran cambio que va a venir de la educación, en donde se va a transformar, porque ya toda esta idea socrática de querer definir qué son las cosas y enseñar qué son las cosas no nos trata de hallar ningún fruto, ni además ninguna capacitación adecuada en este siglo XXI. Entonces, en mi modo de pensar, la educación se debe transformar por una educación interdisciplinaria, y sobre todo que no quiera definir a las cosas como si fueran un todo, sino que se le agregue todos los ingredientes que están alrededor. Es como cuando te quieren definir quién es Adolfo Pérez. Caramba,
unas te dirían guapo, otros feo, otras que estás delgado, otros que estás... Entonces, ¿quién es realmente Adolfo? Y Adolfo es un ser humano que tiene una situación económica, una situación religiosa, una situación política, que entonces habría que verle todo quién eres tú, pero integralmente. Entonces yo creo que la educación debería ser así. Yo creo que la protesta de los alumnos, de los estudiantes es válida, en el sentido de que no podemos especializarnos como cosas aisladas, una especialización. Pues es interesante saber bastante de alguna cosa. Exacto. Pero el nivel es por eso han quitado la filosofía de las universidades, la ética, pues que aparentemente no sirve para nada. Entonces nada más nos enseña a pensar, nada más o sea, nos enseña a pensar, y entonces podría ser interesante, pero se excluye. ¿Por qué? Porque quieren hacer esa educación que quiera solamente ver la especialización de las cosas, que es medicina, y la medicina va a ser esto, y así la vamos a manejar como de una punta en alto hacia abajo, como una pirámide, y vamos así a decir qué es la medicina, y la vamos a definir. Y no, la medicina está ligada a todas las otras ciencias, y a toda la cultura, y a todos los seres humanos, y a toda la naturaleza, porque tú sabes que las medicinas generalmente provienen de vegetales y de plantas. Entonces entonces la medicina no nomás es la medicina que vemos en los hospitales, ¿no? Sino pues, trae una serie de conocimientos milenarios, ¿no? Milenarios también, ¿no? Históricos. Entonces interviene la historia, interviene las personas, la física, la química, pues todo interfiere, ¿no? Hasta la cuestión económica, ¿no? También como... No, pues es básica. Siempre estamos diciendo que la cosa económica, siempre en estos programas estamos diciendo que la cosa es de las cosas que más influyen, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la medicina se ha vuelto una medicina para la gente rica, ¿no? Ya más vale morirse que enfermarse, porque realmente es carísimo. Otra vez estaba en una charla en donde una operación del corazón costaba $400,000, ¿no? Y no le hacían la operación a la persona, sino conseguía los $400,000. Se me hace terrible que la medicina no vea el lado económico de la humanidad, ¿no? Que la mayoría son clase baja y clase media, que no tiene esos recursos para tener una atención privilegiada. Entonces la educación, lógicamente, solamente si se privilegia ciertas cosas, se deja al lado otras cosas también importantes. Eso es lo que estaba pensando de cuando solo se privilegia nada más como la especialización. Me quedaba pensando que a los alumnos del Politécnico protestaban, decían, bueno, es que solo quieren que seamos mano de obra barata, ¿no? Dicen, eso es lo que quieren, que eso se surgió a partir de las reformas estructurales que planteó Enrique Peña Nieto, ¿no? Dice, y a nosotros solo nos quieren como mano de obra barata, dice, pero cuando nosotros, Gerardo, hacemos estos programas diciéndole que es filosofía desde las entrañas, filosofía desde la vida misma, ¿cómo siento que no cabe en nosotros esa especialización? Porque estamos tomando en cuenta, así como hablamos de política, de educación, de religión. Imagínate si solo fuéramos solo nos dedicamos a la radio, ¿de qué hablaríamos? De puro como chistes o pura, ¿no? ¿Cómo ves? Fíjate que lo que dices de la mano de obra barata, bueno, ese es el sistema en todo el mundo, ¿eh? O sea,
todo el mundo necesita servicios. Ajá. Y los servicios, pues es lo que más se comercializa. Y esa comercialización necesita mano de obra, y es lo que tú dices, mano de obra barata. Y el ejemplo mayor que tenemos, si lo podemos ver, lo tenemos en México, pero lo voy a platicar, el de la India. En la India son 1.200 millones de habitantes los que tiene la India, ¿no? Entonces, los países industrializados como Estados Unidos, Francia, Alemania, van e invierten dinero en la India y crean muchos tecnológicos. O sea, tú vas en las carreteras y vas a ver muchos tecnológicos. Esos tecnológicos, vamos a poner que de los que así en conjunto tengan a 10 millones de estudiantes, que están capacitándose en una cosa como el Instituto Politécnico Nacional, una institución tecnológica, está capacitándose, ¿no? Están capacitando exactamente porque la mano de obra en el país de origen es cara, y aquí les resulta mucho más barata a los americanos o los ingleses tener esa mano de obra barata, pero entonces crean escuelas y crean instituciones educativas muy bonitas, pero estás hablando de 10 millones de indios que van a medio progresar porque su mano de obra es barata, medio van a progresar, pero seguimos con el problema de los 1.200 millones. O sea, los 1.200 millones no se benefician unos cuantos, pero esos unos cuantos solamente son manejados como mano de obra barata. O sea, los van a educar, los van a capacitar, pero para dar cobrar poco por sus servicios. Y eso le quita trabajo a los ciudadanos de los países industrializados. Por ejemplo, por eso hay tanto desempleo en Inglaterra y en Francia y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en otros países logran mano barata. ¿Cómo? Disque educando. Y eso es lo mismo que están diciendo los estudiantes mexicanos. Okay. Nos hacen especialistas en cosas, no nos capacitan para la vida, pero ¿para qué? Para que nuestros servicios se los podamos dar a las otras personas, pero barato. Entonces, yo creo que crear mano de obra barata es uno de las grandes finalidades de la política educativa, y que eso debe de cambiar, sino o sea, capacitar a las personas para enfrentar la vida y para que todos enfrentemos los problemas que son más álgidos para la humanidad, que es como te decía, la pobreza, y que es terrible, ¿no? Es terrible. Y la educación. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, Gerardo, estamos de regreso. Estamos hablando aquí fuera del aire de cómo te preparan, tú decías, para ser especializado, ¿no? De donde no creces como ser humano, nada más te vuelves como un engrane más del sistema, ¿no? O de la fábrica o de la institución. Y cómo las universidades son partícipes. Me ibas a decir, mejor lo platicamos al aire, ¿no? Lo que pasa es que la educación, yo lo podía dividirla en dos grandes ramas o secciones. Una, la educación de élite, que es una educación, sobre todo, por ejemplo, en México, religiosa. O sea, está basada en que la Iglesia Católica tiene la mayoría de las instituciones de élite del país. Entonces, ahí se van a formar los mejores trabajadores de élite, o sea, los que van a ser los dirigentes, tanto políticos, de la rama económica o la misma religión. Esas instituciones
como la Universidad de Anáhuac, por ejemplo. Hay un montón de colegios de esa naturaleza, la Ibero, Valle, el TEC de Monterrey. Entonces van a crear la élite de la educación, pero para que trabaje para los que tienen el poder, o los que ejercen el poder. No los preparan para ser personas que vayan bueno, de ahí saldrán algunos políticos o grandes empresarios, pero la mayoría van a trabajar como mano de obra en la universidades de élite, en una mano de obra más bien pagada. Pero esos son las chambas de muy pocas personas. La gran mayoría, la educación general del país está guiada para hacer trabajadores de cosas técnicas y que sean de fácil solución, que se necesite una mano de obra nada más para poder resolver los problemas del día a día de toda la gente. O sea, el mundo tiene muchos problemas. Por ejemplo, imagínate cuánta comida necesitan traer a la Ciudad de México todos los días para alimentar 22 millones de personas. O sea, cuánta toneladas y toneladas. O cuánta agua se necesita, gasolina, ¿no? Cuánta gasolina se necesita para mover a toda una ciudad. Entonces, para poder hacer todo eso, traer la comida, trabajar en los mercados, para tener el servicio de las gasolineras, los hospitales, pues para todos los servicios. Imagínate cuánta gente se necesita trabajar. Entonces a esas personas se les educa, pero no para ser magnates ni para llegar a triunfar en la vida, sino simplemente para que ejerzan el rol de trabajadores y pueda que la maquinaria seguir funcionando, ¿no? Pero entonces la educación está dirigida a eso. Ese es el problema. No hay una educación para que pueda uno tener oportunidades de crecer ni de tener una vida de un bienestar mayor, ni tampoco es una educación para acceder a la salud de élite. Entonces yo lo veo que por eso debe de cambiar totalmente la educación a una educación más interdisciplinaria, en donde tengas conocimientos y entonces a donde sí puedas tener la oportunidad de buscar realmente una mejoría en tu calidad de vida, y sobre todo para que puedas admirar lo que es la vida y puedas admirar lo que es el universo y puedas admirar lo que es una obra de arte. O sea, tengas conocimientos no solamente para trabajar y para comer, dormir, sino para también valorar lo que ha hecho el ser humano y lo que podemos hacer y lo que y ver todo lo que nos rodea, que es maravilloso, ¿no? La vida es maravillosa, pero lógicamente yo pongo el ejemplo de un mesero, ¿no? Que el mesero anda caminando y cargando pues platos y copas y todo eso, la está moviendo y camina ahí kilómetros y kilómetros. Entonces cuando llega a su casa llega a dormirse el pobre, no tiene ganas llega cansado. ¿Cómo esa persona va a poder leer un libro o cómo va a poder tener una educación adecuada para poder disfrutar de todas las maravillas que tiene la vida? Entonces yo creo que por eso debe de cambiar la educación, porque nos da muy poco y nomás nos da una manera de sobrevivir. Exactamente. Y ahora yo te pregunto, Gerardo, ¿qué plan tendría entonces nuestro gobierno cuando ya a un nivel muy alto, que es el Instituto Politécnico Nacional,
se le exija como ya tener esa especie de plan de estudio, ¿no? Así que debe que ser como vamos a generar mano de obra barata, así como ¿dónde está? O sea, en el discurso no lo dicen. No, o sea, en el discurso al contrario, te forman con valores y para que tengas todas las oportunidades de la vida, ¿no? O sea, pero no es culpa de este gobierno, es culpa de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es igual, o sea, nunca, siempre ha creado mano de obra barata, ¿no? Y eso es lo que realmente, por eso tiene tanto éxito China, ¿no? Porque, o sea, realmente esclaviza a la gente y para que produzcan cantidad de cosas y los beneficiados son muy pocos. Un ejemplo que puedo poner que es muy bonito es el del narcotráfico, fíjate. El narcotráfico, una vez entrevisté a un narcotraficante, no sé si te acuerdas. Sí, en el radio, y este cuate nos decía que no les aconsejaba a la gente que fueran narcotraficantes porque no iban a ganar mucho dinero y los iban a matar. ¿Por qué? Porque como sucede en la educación, todos van a trabajar, pero muy pocos van a obtener los beneficios realmente para comprar yates y para tener grandes casas y propiedades y coches y aviones. Entonces, la mayoría de los que trabajan en el narcotráfico son pobres, se quedan pobres y aparte los matan. Entonces no conviene. Entonces casi no conviene estudiar, pues porque vas a ser un esclavo y nomás venís a este mundo para ser esclavo, ¿no? Entonces pues es muy poco lo que te va a dar la vida cuando la educación es de esa calidad, ¿no? Bueno, Gerardo, vamos a seguir hablando del tema en el siguiente corte. Vamos a hacer una pausa. Bueno, Gerardo, estábamos hablando de cómo te educan como para ser un esclavo, ¿no? Así lo veo yo, Esa es mi opinión, que te educan no con un afán de que te seas un ser humano con unos conocimientos que te lleven a disfrutar la vida y a tener un bienestar, ¿no? Fíjate que hay una película que se llama La educación prohibida y es la misma tesis de que te educan como para ser un buen esclavo, bueno, no un esclavo, sino le dicen un buen servidor o una persona en excelencia en el servicio. Sí. Para beneficio de los demás. De los demás, ajá. Y donde plantean la historia de la educación y cómo me parece que fue en Inglaterra donde empezaron como esta especie de hacer la educación escolarizada para que la gente pensara de una forma, buscara las mismas cosas y cómo se fue especializando, ¿no? Y cómo llegamos a la especialización absoluta de solo ver del centro de nuestra vida el dinero, ¿no? O sea, el dinero es muy importante, sabemos que ese es padre, ¿no? Nos da libertad. Hay una frase que tú dices de Dostoyevsky mucho. Pero yo creo que tampoco debería de centrarse, ¿no? Hace rato en el bloque pasado, cuando tú hablabas de la belleza de ver la vida, cómo hay gente que no la tiene, no tiene esa capacidad, solo es el dinero, ¿no? ¿Cómo ves? Lo que pasa es que lo que aparentemente más te satisface como ser humano es tener dinero y tener lo que da el dinero. El dinero pues, puede dar muchas cosas, ropa bonita, coches, puede dar una casa muy muy bonita, muebles caros, todo el dinero puede hacer muchas cosas, pero el dinero no te va a enseñar lo bonito que es un árbol o un bosque. Eso. O lo bonito que es las estrellas, lo bonito que es el cosmos, por ejemplo, para estudiarlos, ni te va a enseñar cómo conocer el arte pictórico con más profundidad, ni te va a enseñar un deporte de élite en donde puedas tú ser más sano, ¿no? Entonces,
sí estamos en una situación muy compleja sobre los seres humanos, de que la educación que tenemos nos da muy poquito, nos da simplemente para hacer ese trabajo que tú dices, de excelencia, pero para ser un buen mesero o para ser tal vez una buena enfermera, o tal vez para ser un buen herrero, o tal vez para ser un buen carpintero, pero no te enseña todas las maravillas que ha creado el hombre y que tiene la misma naturaleza, ¿no? Entonces yo sí creo que es una pérdida muy grande para los seres humanos la educación que reciben, porque no les permite. Mira, yo por ejemplo, yo he viajado, por ejemplo, a Europa más o menos por año unas 4 veces, por ejemplo, cada año, por motivos de dar mis conferencias. Bueno, hay gente que no puede llegar a ir a Europa en toda su vida, ¿no? Entonces, pues se perdieron de Europa, ya automáticamente ya no tuviste la oportunidad de ir a Europa y conocer lo que ha hecho el ser humano. Pues es una limitación, ¿no? Ya te están limitando. Entonces a la mayoría de los seres humanos ya los limitan, automático. Y imagínate, si quieres conocer tú, por ejemplo, de astronomía, es complicadísimo, tendrías que ir a una escuela especializada y tener tiempo para eso, pero no te la van a enseñar así de gratis, o sea, tienes que darle un tiempo que tal vez no lo tengas. Entonces realmente te pierdes muchas cosas que nos da la vida, y la mayoría de las personas realmente no llegan a conocer nada, ¿no? Déjate Europa, hay gente que no conoce ni el propio país. Por eso te digo, no hay oportunidades, no solamente de viajar, sino de conocer. Exacto. De conocer cosas que te den satisfacción de tu vida, que si estás vivo puedas disfrutar la vida. Entonces la educación no te enseña eso, te enseña a tener una tecnología suficiente como para sobrevivir. Es todo, busca la sobrevivencia de los seres humanos, no busca su bienestar. Pero ese bienestar generalmente sí cree que lo busca, ¿no? Porque busca el dinero nada más, ¿no? Si busca como para comer, como para tener bonita ropa, pero no busca esa otra parte espiritual, por decirle de alguna manera, ¿no? Sí, pero el dinero está concentrado en muy pocas personas, y esas personas no te van a dejar entrar al mundo del dinero, pues porque lo tienen ellos. Qué terrible noticia le estás dando a mucha gente. Pues sí, es que los que tienen el dinero no quieren que otros lo tengan. Entonces los otros, los que lo tienen, quieren verte en una posición de esclavitud para que les sirvas en sus negocios, en sus empresas, en la vida diaria. Les sirvas y les soluciones sus problemas, ¿no? O sea, tú siempre vas a necesitar un electricista, pues ahora el electricista. Yo, bueno, me acuerdo mucho en una obra que estábamos haciendo con Bernie, mi hijo, hay un yesero, ¿no? Ese yesero pues ya tiene casi mi edad, ¿no? Yo tengo 72 años. El yesero ahí está está trabajando, y trabaja por la semana, por 2,000 pesos a la semana, ¿no? El cuate ya tiene casi mi edad, te digo. ¿Y qué pasa? Que nunca ha podido ver más allá de sus narices, porque pues siempre ha trabajado de obrero, de yesero, y que comparado con la vida de que podemos tener otras personas, él que ha vivido más que para trabajar, ir a su casa, llevar el dinero y pues, simplemente alimentarse y regresar al día siguiente a trabajar, ¿no?
Que es algo terrible, ¿no? Es algo terrible porque ya no vives, solo la vida se te hace trabajo. Solamente es un yesero que sirve a los demás. Sí, eso es terrible. Bueno, vamos a hacer la última pausa y volvemos. Bueno, Gerardo, estábamos hablando de cómo la vida se vuelve trabajo, ¿no? Y el ejemplo del yesero. Y luego, hablando fuera del aire, vimos otros casos, ¿no? Donde ya no vives para ti, ¿no? Sino vives para las instituciones, para la política, para otras cosas. Y te quería preguntar si el Estado está como para garantizar tu seguridad y tu vida. ¿Cómo es que hay esta intención de volver a la gente como un buen servidor, nada más? Lo que pasa es que como te digo, alguien tiene que hacer el trabajo en todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede ser jefe. El problema es que te hacen trabajador, pero con la situación de que vas a tener ingresos bajos. Entonces, la idea es darte una educación, pero a sabiendas perfectamente que no vas a tener no vas a hacer un capital, simplemente vas a ejercer una de las actividades que necesita el país o necesita el mundo para poder que siga existiendo, ¿no? El problema no es que hagas un trabajo de yesero, sino que ese trabajo no te dé la oportunidad de poder vivir ampliamente, no como rico, sino simplemente como un ser humano que tenga una cultura. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los años 50, 60 del siglo pasado, la clase media, por ejemplo, si era un pintor que ganaba muy buen dinero, el pintor, y entonces podía vivir pues muy. Ahora ya en Estados Unidos un pintor es como el de México, apenas logra sobrevivir. Entonces yo creo que el problema está en la parte de no darle oportunidades para que pueda admirar el mundo, en el sistema de salarios, ¿no? Entonces, el sistema de salarios es para que la mayoría no tenga ingresos altos. Entonces, ya de entrada, al no tener ingresos altos, la gente, pues, lógicamente, pues se vuelve más pasiva y no tiene otras oportunidades para poder desarrollarse. Entonces, eso es lo que los gobiernos saben perfectamente que existe. O sea, hay que capacitar a la gente, pero para que tenga pocos ingresos. Fíjate, estaba yo en la Universidad Politécnica de Hidalgo hace una semana y media, y entonces el chavo que sale de esa universidad, si le va bien y puede conseguir una chamba, la chamba no puede pasar de 10,000 pesos. O sea, estás hablando de una universidad en donde salen un montón de chavos, se gradúan, y la única oportunidad es llegar a tener una chamba de 10,000 pesos. Puede sonar mucho, puede sonar poco, lo que tú quieras, pero esa persona ya no puede aspirar en toda su vida más que a salarios bajos. Entonces ya no tiene oportunidad de obtener ingresos suficientes como para gozar la vida de otra manera, o por tener un bienestar mayor, sino ya lo sabe. El mismo rector fue el que me lo dijo, sí. El mismo rector me dice, Luis Telles, me dice, ese es lo máximo que puede aspirar aquí un estudiante. Entonces a México le cuesta muchísimo hacer una institución como esa Universidad Politécnica, le cuesta muchísimo dinero, invierte mucho dinero, pero ya saben perfectamente los gobernantes
que no van a poder tener una fuente de trabajo interesante. Qué terrible, ¿no? Ya estás marcado para no progresar, ¿no? Tú mismo como filósofo lo viste en la UAM. Sí. O sea, de filósofo no vas a poder vivir, o sea, simplemente no hay manera de vivir. Puedes tú ser filósofo, pero tienes que buscar otro tipo de actividades para poder vivir, ¿no? Es que fíjate que ahorita que estabas, cuando dijiste, bueno, no hay otra posibilidad, dije, bueno, de investigador, pero para ser un investigador tendrías que tener un buen respaldo económico durante tu carrera y la maestría, ¿no? Que alguien te echara la mano para irte pagando para que cuando estés en el doctorado, pues ya puedas medio mantenerte tú solo y de ahí saltarle como a ser investigador, ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Pero para hacer eso, pues necesitas haber tenido una buena solvencia económica de tus padres, ¿no? Pero o un padrino, pero cuando no los hay. No, pues eso, por ejemplo, mucha gente aspira a estar en la élite de los maestros, pero la misma élite de los maestros no es ninguna panacea, ¿eh? O sea, aunque sean filósofos de tiempo completo y estén en el Sistema Nacional de Investigación que tú quieras, tampoco es o sea, no eres simplemente otra tuerca en la maquinaria, ¿no? En el sistema nacional. No eres nadie, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que la educación tendría que tener otro objetivo diferente, que es el bienestar general. ¿Qué queremos por bienestar general? Pues tenemos que definir lo que es lo que queremos. Yo aspiraría por lo menos a que la mayoría de los seres humanos viviera como clase media de los años 60 del siglo pasado, que era una clase media en progreso y podías viajar, tenías tu casa y tenías trabajo, tenías muchas alternativas para hacer, tanto deportivas hasta religiosas. Yo creo que la humanidad tuviera un estándar de vida de clase media para arriba, progresista, porque hay clase media de decadencia. Sí, pues sí. Yo creo que sería una buena finalidad, pero para eso tendrías que tener una educación para que puedas gozar, puedas leer los libros que existen, poder ver analizar la tecnología, todo lo que podamos tratar de saber para nuestro bienestar. O hasta convivir con los hijos también, ¿no? Así, convivir con los hijos, o sea, como que es muy feo, como que yo siento que es sumamente triste ver tanta pobreza. Yo creo que es una pena para los humanos, así seamos como seamos, malos, buenos, o sea, que es una pena ver tanto pobre y tanta gente sin oportunidades, tanta gente sin trabajo. Yo creo que es una pena para los humanos. Yo creo que por lo menos mínimo deberíamos tener un bienestar general de todos, una fuerza pudiente de humanos que estuviera contenta en este mundo, ¿no? Y no que estuviera pasando tristezas y hambrunas, sino que tuviera. Yo como ser humano es lo que mínimo aspiraría para todos. Exacto. Para todos. Ya no puedes tal vez componer el mundo así como tú quieres, a la perfección, pero por lo menos que hubiera un bienestar, que no hubiera pobres, o sea, el hecho, pero no pobres que no coman, sino pobres en general, que ver a la pobreza ya como una cosa que no debe de existir y que debe de existir de una clase media para arriba. Ya con nuestros problemas que tengamos los humanos, pues los podemos tener, pero
pero que no haya esa pobreza. Lo que es lacerante es que no hay manera de resolver la pobreza, y cada vez hay más pobres, y cada vez hay más falta de oportunidades, y cada vez hay menos empleo. Entonces estamos creando, como decías, gente para tener una mano de obra barata, y yo creo que esa mano de obra barata hace que la gente no progrese, ni el país progrese, porque tenemos a todos. Es como les digo yo, un pobre consume, pero consume poco. Si le das para que consuma más, pues va a haber más flujo de dinero, ¿no? Va a haber más flujo de dinero. Si le das más oportunidades para que pueda vivir como gente decente, entonces va a haber mucho más oportunidades para hasta los mismos ricos, porque habrá un mayor mercado. Yo creo que los seres humanos nos tenemos de enfocar en los problemas que más nos laceran, que es, como habíamos comentado, la pobreza y la educación. La pobreza, por desgracia, es un discurso. Es que todo el mundo quiere que desaparezca la pobreza, pero no hacemos realmente algo para que desaparezca. O sea, si hacemos discursos baratos y que realmente no traen ninguna buena intención. Yo creo que debemos, los seres humanos nos debemos unir todos para que no existan pobres y sea un planeta azul, verdaderamente, que sea un orgullo para nosotros, ¿no? Exactamente, Gerardo. Pues está muy, muy padre lo que acabas de decir, y con eso yo creo que cerramos el programa de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ti, y espero que nos escuche, porque lo único que queremos es platicar con la gente y que la gente se dé cuenta que nuestras intenciones son sanas, ¿no? O sea, no traemos ninguna jiribilla, sino simplemente es tratar de pues, platicar los temas que nos están lacerando, ¿no? Exacto, y que es pues es un propositivo, ¿no? Es algo propositivo en nuestro Como dice la abuelita, mi querida esposa, es una esperanza, ¿no? Nosotros era una parte de la esperanza, y creo que se la merece todos los seres humanos. Claro que sí, Gerardo. Pues muchas gracias por habernos escuchado, y nos escuchamos la próxima.